días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Lizeth, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cuándo entra en cuarentena? No, no vamos a entrar acá. Ah, Mañana no entra. No. Es que usted mantiene la distancia social permanentemente. Mantemos una distancia social permanente. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buen día. Hola, Wanda. Nelson, Diga, Lizeth. no sé si conoces a Rodrigo Márquez, que se acaba de sumar. Él es investigador de acá de riego de línea Intihuasi, de acá de la cuarta región tercera de la macrozona norte. Hola, Rodrigo Para que Márquez. lo conozcas. Ahí está conectado. Hola, Rodrigo, buenos días. ¿No se escucha nada, Rodrigo? Estás en mute. Sí. Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola. Sí. Gracias, Lizeth, por la introducción. También señalar que trabajé alrededor de 3 años en Atacama, así que conozco el territorio allá. Fue encargado de riego de INDAP. Ah, bien, ya. Súper. ¿Y conoce la realidad de los productores pequeños? ¿Cómo? Perdón. ¿Conoce la realidad de los productores chicos? Sí, todo sí. En parte, estas conversaciones, lo que buscamos, y Lizeth te debe haber contado, es compartir información, generar información y de alguna manera buscar bajarla a los que operan el riego. Y la semana pasada hablábamos mucho de que un pequeño productor tiene, en términos de estructura, de cómo abordarlo, es como un operador de riego de una empresa grande, que riega un sector, digamos. Entonces, estamos pensando en eso también, que es uno de los déficits que hay es en la baja capacitación y la baja manejo del riego que hay a nivel de las personas. Entonces, hay que trabajar. Un tema que siempre está presente, pero que siempre hay que seguirlo abordando. Claro, nosotros con un colega, con Alejandro Antunes, tuvimos un proyecto en Melipilla que hicimos un sistema de diagnóstico. Y aparte de lo que tú señalas, y que viene repitiéndose aquí en la cuarta región también, y que yo vi en la tercera, lo que encontramos es mucho deterioro de los sistemas de riego, en parte por mal uso o por abandono. Entonces, eso es algo que no es tan sorprendente, pero que es parte del problema. No sé si ustedes lo han podido notar. O sea, nosotros como PTI estamos haciendo ahora un catastro basado en un tamaño muestral que nos permita poder definir el estado de los equipos y la necesidad de recambio. Recuérdate que el boom de riego y todo en uva fue hace 20, 25 años. Entonces, muchos de esos equipos hoy día por mantención, por los mismos años de uso, han ido bajando su eficiencia y se cruza con lo que tú dices, inversiones a veces públicas con poca transferencia generan que los equipos queden botados. Así que nosotros esperamos ahora a fines de este mes tener esa información y esperamos también que la Comisión Nacional de Riego de Atacama, Coquimbo Atacama, con recursos del CORE, con recursos FIC, va a abrir un concurso de renovación de equipos bajo la estructura CNR, pero abriendo la posibilidad de renovación, que es algo que hoy día la CNR a nivel nacional no hace, pero acá con recursos regionales se va a abrir esa posibilidad. Y la otra fórmula es la que conversábamos en el comité técnico anterior, que es la de poder generar una mayor transferencia de conocimiento a los usuarios y los quienes manejan los equipos de riego. Es un poco el proceso. Así que... Qué bueno. Bienvenido. Qué bueno que haya la posibilidad de renovación. Sí, bienvenido. Don Remberto, ¿cómo está?
Ahí sí, buenos Ahí días. sí. Buenos días, tantos años. Hoy estamos todos dejándonos barba, parece. Sí, vamos para allá. Claro. Oye, aquí está helado, por eso que estoy así de abrigadito. Estaba recién el ¿Dónde sol, andas? recién calentando. ¿Dónde estás? ¿En Cerrillo? Ah, ya. Sí, Peladito. hay 9 grados ya. Ya. Está bien. Súper. ¿Y tú cómo has estado? Bien. ¿Qué variedades Bien. tienes tú? Thompson sobre Harmony, Ya. la reina de las variedades. Pero esa la plantaste hace poco, ¿no? ¿Ha pasado el tiempo? Sí, pues, esta temporada fue mi primera temporada de exportación, digamos. Ya, bien. Que no fue fácil, pero el camino es largo aún, así es que es la superación que tiene que haber nomás. Sí. ¿Tú estuviste en el comité de nuevas variedades? ¿Has tenido oportunidad de estar en ese? No, porque es muy temprano. Bueno, lo pusieron a las Claro. 7:30 de la mañana. Claro, pues yo llego al campo. Pero quedaron grabados y ahí está la discusión y se valora mucho la Thompson, aparece y vuelve a aparecer, que hay mercado todavía, que hay mercado para una Thompson de buena calidad, Claro. Sí. haciendo el paralelo con las nuevas variedades, digamos, que son más Claro. seguras en Mira, fertilidad. la verdad es que yo tomé, como es lógico, yo dije ya, yo de aquí para adelante yo tengo que ser un experto en mi Thompson, Claro. ¿cierto? Nada más, porque todas las Thompson tienen distintos terroirs, no son comparativas. Así Claro. que las variedades nuevas ojalá que les vaya bien, que no se deshidrate el escobajo, que logren los calibres, nada más. Es un mundo distinto que yo no, por ahora tengo que hacer que mi Thompson viaje, que no se deshidrate, que sea verde, grande, firme. Claro, esos son los desafíos. Claro. Claro, así Así que ha sido parte, como te digo, de la discusión de ese grupo. Sí, la comparación con la como el ideal es que fuera una Thompson que tuviera buena fertilidad y que te asegurara todos los años el número de racimos y de ahí para adelante avanzar. Es un poco lo que, pero son decisiones y se sigue pagando bien. Yo creo que este año te pagaron bien lo primero que sacaste. No me hagas llorar, po. Bueno. Mira, sí, o sea, obviamente que saqué un porcentaje bajo de lo que yo espero como producto para mi campo. Fue cercano a un 20% nomás, lo que fue a Lejano Oriente y se pagó lo que yo esperaba, sí. Ya, perfecto. Súper bien, o sea, la extra 19.6, bien, pues eso es lo que uno espera. Claro. Y la grande 16 algo. Ya. Ahí está la cancha, pues yo tengo que llegar a esa cancha nomás. Claro, llegar con Estados lo que Unidos tú no. decías, con calidad, con calibre, con condición, y ahí pelearle en ese espacio. Y harto magnesio y estamos. Qué bueno. Claro, entonces que nos encontramos. La componente hídrica, digamos, es fundamental, pues es el corazón de todo esto. Sí. Entonces, todo lo que uno puede hacer, todos los esfuerzos que se puedan hacer, todo lo que uno puede aprender con respecto a los manejos, es parte de lo que uno tiene que hacer. Claro. Perfecto. Que, oye, ya vamos, yo creo que ya estamos para partir. De quienes conversan, yo creo que nos falta Carolina, que se contactó con Manuel, con Oscar. Sí, no tienen señal, pero me confirmaron ellos ayer, me habían confirmado, les envié igual el link al correo y se estaba conectando Rodrigo Galvez. Ya, perfecto, ahí está Hernán. Está con Hernán ahí. Están ahí. Están los dos. No me había fijado que con la mascarilla no. Por la hora partamos mientras los demás se van conectando. Buenos días a todos. Buenos días. Y buenos días. Hicimos cambiamos de día a jueves, porque muchos están con algunas cosas los días viernes. Así que esperamos que se mantenga
puede que mantengamos este día también. ¿Ya? En la última conversación que tuvimos, quedó abierto, que lo puso Rodrigo Susaeta, un tema que creo que puede ser el tema a tratar hoy, y que eran los momentos de riego asociados con su efectividad, con su efecto tanto en exceso como en déficit, en las etapas fenológicas importantes, y también cómo detectarlo, bajando un poco hacia la práctica, cómo detectarlo en cosas simples, más allá de instrumentos. Él planteaba el color de raíz, el tamaño de hoja, el color del brote, eh, empezar a evaluar eso también como un manejo muy básico, pero necesario, eh, sin contar con mucha tecnología. Y el otro tema que se planteó también para poder desarrollar hoy día, es cómo solucionar, asociado al riego, en el caso de Copiapó, la heterogeneidad de suelo y cómo homogeneizarlo, cómo homogeneizar el suelo en los parrones. Fueron dos temáticas que quedaron puestas y que no sé, Hernán, Rodrigo va a partir mientras se integran los demás. Nelson, disculpa un segundo, si pueden encender las cámaras, que está la periodista Loreto Michel y quiere tomar una imagen del inicio. La imagen. Por favor. Ya. Voy a sacar dos momentos ya. Ya. Vamos a esperar un poquito a ver si Carlos, Endraus, Lady y Marcela se pueden abrir. Si no, ahí voy por el primer pantallazo. ¿Se pueden sonreír? Ahí está Ahí Carlos. está Carlos. Hola Carlos, buenos días. Endraos, buenos días, Endraos. Ahí va el primer pantallazo. Buenos días. Un segundo. Ya, y ahora voy a sacar el segundo pantallazo para asegurarnos. Ahí va. 1, 2, 3. Ya, muchas gracias. Éxito en la reunión. Gracias. Gracias, Loreto. Gracias. Súper. Rodrigo Hernán, su tema. Partamos. Ya se conectará Rodrigo Susaeta, Oscar o Manuel. Bueno, buenos días. Voy a sacar un poco para que me escuchen para sacarme la mascarilla. Recuerdo que lo que planteaba, bueno, yo lo planteé también con más específicamente el momento de definir el primer riego. Yo creo que pensando o partiendo por el comienzo, los riegos invernales, no sé si yo creo que es interesante tocarlo. Hoy día yo creo que gran parte ya lo ha hecho y ya están esperando las rotaciones para poder comenzar a dar el primer riego del Estado. Un poco comentarte lo que un poco yo creo y lo que yo pienso respecto a eso. Sin duda que es súper importante generar y mantener, por lo menos lo que yo creo, el bulbo de mojamiento siempre en un nivel cercano a capacidad de campo, a pesar que estemos en estado invernal. ¿Por qué lo manifiesto? Porque las calidades de agua y la calidad del suelo, en función de la química, principalmente de las sales, son bastante complejas. Entonces, antiguamente se hacía ese régimen que uno cosechaba, hacía una post cosecha muy rápida, algunos casi nada, y se dejaba de regar, y no quiere decir que esté mal eso, pero sí bajar los umbrales, no llegar al cero. Y se pasaban, no sé, 2, 3, 4 meses sin riego. Estamos hablando de fines de febrero, principios de marzo, donde todavía la demanda es alta, donde todavía tenemos hoja activa y al final se empezaban un poquito a mostrar sintomatología visual en la hoja de no solo ataque de arañita, sino que también déficit hídrico, que generaba al final una desfoliación apresurada del parronal. Entonces, esa es una parte. Y la otra, que cuando te vaya a la analítica del suelo, se empiezan a elevar los niveles, particularmente del boro que tenemos acá, por lo menos en el Valle del Copiapó, y algo de sodio. Entonces,
luego para poder hacer y generar esa fracción de lavado o la carga de lámina de lavado para mover esos elementos del perfil de suelo, donde los pH son bastante, o sobre 7, donde la movilidad, particularmente el boro, es más difícil, hay que incurrir en grandes cargas de agua, ¿ya? Entonces, y se hacía generalmente el riego de saturación de Dormex, que al final simula esta lluvia para poder generar esta llenada de estanque y esta fracción de lavado para poder mover las sales, cosa de que a partir de la temporada sea una mejor partida. Nosotros con la universidad hicimos el estudio con sensores de flujo de savia y vimos ese efecto, claro, donde, claro, al dejar de regar en post cosecha muy temprano, partíais con sintomatologías de intoxicaciones de sales, partíais con un parrón un poco más amarillento, más chantado en la partida, debido a estas condiciones. Pues. Hoy día la recomendación, y un poco, bueno, Hernán te puede comentar cómo lo realiza él, pero es, como te decía, no mantener, dejar que el suelo se seque, tampoco mantenerlo saturado, pero sí mantener con un contenido de agua importante, cosa de que cuando vengan los riegos de lavado, uno aporte la fracción efectiva de lavado. Ya no tengáis que llenar nuevamente el suelo, una vez que tengáis el bulbo hecho, empezar a contar de ahí los tiempos de lavado. Nosotros hoy día con la analítica del suelo más o menos estamos metiendo, ¿cuánto eran? 2 riegos de 17 horas, que son casi, o 3, no me acuerdo, ahí adelante voy a precisar, son casi 50 milímetros de agua, que es un poco lo que nos da la fracción de lavado para mover y dejar el perfil suelo. Estoy hablando solo los más pesados. Y después de eso, dar un riego, bueno, ojalá calzar el último riego en los suelos que son con mayor retención de humedad 10 días antes de rotación, cosa que después se desencadene la rotación sin tener un efecto o sin tener que regar muy apresuradamente, netamente más que enfriar suelo, pensando en no generar un exceso de agua que te pueda generar una frenada del crecimiento. Y después de eso, un poco esperar de que, entre comillas, el parrón te demande el agua, que más o menos también está establecido, va a depender de la condición del suelo y particularmente de la variedad quizás. Cuando está en brote de 10, 15 centímetros, que va calzando con las primeras aplicaciones de estimulación de brote, cuando ya tenía una hoja, la teoría dice que cuando tenía una hoja más o menos el 80% del estado de madurez, recién empieza a ser autónoma, por lo cual recién empieza a hacer fotosíntesis, por lo cual recién empieza a abrir los tomas. Entonces ahí es donde empiezo a ver el primer flujo de consumo de agua desde el suelo, por lo cual ahí recién empieza a agotar el estanque. Y ahí hay que esperar el tiempo, dependiendo del suelo, cuando dar el primer riego. Pero eso es más o menos lo que uno trata de hacer, o lo que yo pienso que como manejo en el Copiapó. Bueno, respecto al huasco, tenemos por la universidad también un estudio hoy día, donde estamos viendo, está haciendo un estudio agrológico, y nos hemos dado cuenta que ellos están un poquito más atrasados en el punto de vista del manejo, porque le está ocurriendo lo que le pasaba al Copiapó hace 10 años atrás, que era lo que escribí al principio. Entonces, hicimos analítica de suelo, con el grupo de la U que se dedica a la química. Bueno, ahí está Carlos Tomadí también asesorando, y hemos determinado que los niveles salinos son altísimos, y netamente por un mal manejo del riego. A pesar de que es una calidad de agua mucho mejor que la de acá, al no generar un riego adecuado, están salinizando el bulbo. Hoy día la recomendación es generar estos riegos de lavado y llenado de estanque para poder mejorar esa condición. No sé si hay alguien ahí en el huasco de la reunión que pueda aportar algo sobre eso, pero eso es lo que yo creo. Pues no sé, le doy la palabra a Hernán, que desde el punto de vista productivo, ¿qué te puede decir? Bueno, mira, comparto totalmente lo que dice Rodrigo. Nosotros, antiguamente, yo cuando llegué a trabajar acá a los campos, hace 12 años, se practicaba mucho esa práctica de dejar terminadas las post-cosechas, se hacían post-cosechas muy rápidas. Bueno, esto también estaba muy acompañado también con el cambio, que en ese tiempo fue el tema cambio patrones también, que también fue un tema. Bueno, y acá nosotros, yo les voy a contar la experiencia nuestra como campo. Nosotros también se practicaba eso mismo, o sea, dejábamos de regar la post-cosecha lo más rápido posible y a dormir los parrones, 3, 4 meses sin agua, sin nada.
Y nos empezamos a dar cuenta, empezamos a cambiar variedades, etcétera, etcétera. Empezamos a colocar todo el campo con patrones y nos empezamos a dar cuenta de lo que dice Rodrigo, que teníamos problemas de crecimiento, y siempre lo asumía y siempre le echaban la culpa a la temperatura, que las plantas estaban entumidas, que no partían, etcétera, etcétera. Bueno, cuento corto, hicimos un cambio un año X y empezamos a hacer esta práctica de no dejar que el estanque se secara. Si bien bajábamos todas las frecuencias, aumentábamos sí la cantidad de horas, y empezamos a hacer esta práctica y obviamente lo fuimos monitoreando, fue una pega tremenda que hicimos, porque son distintos suelos. Yo acá riego, que lo llamo riego invernales, pero yo acá riego, hay sectores de riego que los riego cada 40 días, otros cada 25 días, como los llanos, para mantener, digamos, el estanque lleno, cada 20 días, 25 días, 15 días, va a depender también de las temperaturas. Pero la idea nuestra siempre fue mantener, es mantener, obviamente, el estanque lleno, no saturado en este tiempo. Y eso te va calzando también, y que fue un juego también que empezamos a hacer, que era el temor de siempre, que nosotros, el Dormex, que siempre que teníamos que tener las plantas hidratadas, etcétera, etcétera. Y fíjense que nosotros, a contar de esa práctica, que después ya obviamente lo replicamos en todo el campo, el Dormex se aplicaba cuando el Dormex tocaba nomás. No regábamos para aplicar el Dormex. O sea, de hecho, ya yo no riego para aplicar el Dormex. Es mantener nuestro estanque lleno, y se aplica el Dormex y etcétera, y nos saturamos. Y obviamente cuando son las partidas, cuando empiezan a mandar, que es un problema eterno, que volvemos nuevamente a los caseteros, o a los capataces, que para ellos todo es agua, que el brote, no sé, partió amarillo, o no sé, o partió chico, que no, que le falta agua, que le falta agua. Entonces, también hemos hecho esa práctica de explicarle a la gente el por qué no tienes que regar, o por qué te excedes del agua. Les estoy hablando netamente, esta práctica se hace bueno, todos los que son productores ahí, obviamente hasta flor. Obviamente vaya cortando las distancias, etcétera, etcétera. Y fíjense que nos ha funcionado bastante bien, no hemos tenido problemas, muy pocos problemas de intoxicación de sales, los brotes están limpios. Hoy día tengo ya brotes de 20, 25 centímetros, y impecable, o sea, impecable. Y esa práctica nos ha funcionado bastante bien. Obviamente, respaldado también con análisis para atrás, etcétera, etcétera, análisis de suelo, porque los aluviones, por ejemplo, a nosotros nos cambió el 50% del campo. 50% del campo, o sea, tuvimos que volver a hacer toda esta práctica porque se nos saturaban los suelos, que queda mucho carbonato, etcétera, etcétera. Entonces, tuvimos que volver a hacer la práctica. A nosotros, por lo menos como ruta, nos ha funcionado. Y ese tema también se ve reflejado en el ahorro también energético y de agua, porque nosotros hemos ahorrado cualquier cantidad. Antes regábamos, cuarteles que regábamos 18.000, 20.000 metros cúbicos, que hoy día se están regando con 9.000, 12.000, y sin afectar calibre, sin afectar nada. Esa es la experiencia nuestra, digamos, como ruta. ¿Te ha apagado, Nelson? Respecto a lo que planteaban, ¿cuáles serían las medidas simples, digamos, más allá de la tecnología, como se planteaba el otro día, para poder ir detectando los excesos y los déficits? Un poco lo que planteabas tú, Hernán. El casetero dice, oye, está amarillo porque tiene mucho, está amarillo porque tiene poco. ¿Cuál sería la forma de abordar el mirar el parrón y determinar cuáles son las causas asociadas al riesgo? Mira, nosotros la práctica más común, y todos los productores que están ahí presentes lo saben, es la calicata. O sea, esa no falla. O sea, aquí yo en el campo hago puras calicatas en L, para que vean todo el perfil completo del suelo, tanto de la planta y también del camellón, porque siempre me sale la gente, y no, que las raíces están por allá, que aquí. Entonces la idea nuestra, nosotros lo practicamos con calicata y les vamos mostrando el por qué. O sea, que la raíz no está funcionando, que la planta está brotando solamente con las reservas que acumuló la temporada anterior. Entonces, si no tenemos raíces, ¿qué te va a sacar el agua? O sea, no te va a sacar nada el agua del suelo. Ahora,
Cuando ya empiezas a tener, empiezas a ver pelillo y todo, obviamente va a empezar a chupar, que parte más o menos con 20, 25 centímetros de brote, y ahí es reponer el agua. Entonces, le hemos ido enseñando a los muchachos con estas prácticas, de ir y mostrándoles, oye, mira, el perfil está bien, les pasamos la típica, oye, mira, si aprietas la tierra, tiene agua, no tiene agua, ¿por qué no estamos regando? Explicando en ese sentido, y lo hemos hecho con la calicata y mirando la parte aérea. Un poco complementar, Nelson, que bueno, y un poco pensando en la clorosis férrica. La clorosis férrica está determinada por varios factores, que uno de los principales como indicadores que te está mostrando el exceso o falta de agua. Pero muchas veces, más allá del manejo del agua, sino que está asociado particularmente, bueno, un poco lo que hablaba el coche la otra vez en el seminario, está asociado principalmente a los suelos calcáreos que tenemos. Hay áreas mucho más susceptibles a la clorosis férrica que otra. Es lo mismo con los portainjertos. Entonces, por la condición alcalina del suelo que tenemos, con la cantidad de carbonato y bicarbonato que hay tanto en el agua arriba como en el suelo, al final genera que cualquier deficiencia o cualquier estrés que generemos va a aumentar esa clorosis. Yo creo que ese es un indicador que te puede a lo mejor dar una señal de que tenés un exceso si es que tú estás haciendo la práctica del riego, porque muchas veces hay parronales que se ponen amarillos sin haber regado. Eso es principalmente quizás a una deficiencia de hierro asociada por esta condición alcalina, o a lo mejor por una intoxicación generada en la post cosecha, que a lo mejor no se metabolizó todo el amonio aplicado y se empieza a liberar, y para la cantidad de amonio en función de la cantidad foliar, al final genera esta amarilla. Pero yo creo que eso, y bueno, y principalmente también en las partidas, porque Copiapó es súper diverso, no solo en suelo, sino también en clima. Entonces, hoy día lo que están notando, se están encontrando con dos realidades: mañanas muy frías y tardes muy, muy calientes. Entonces, al final, los parronales van sufriendo, no tienen la capacidad de poder abrigarse, y al final esas condiciones les va generando que la planta va recibiendo distintas señales que te generan que el parrón se te queda chantado, por llamarlo de alguna forma, y no se desarrolla la tasa de crecimiento. Luego vienen olas de temperatura y el parronal ya sale de esa condición. Ya cada vez que tenga más hoja va a ser mucho más ¿cómo se llama?, más tolerante a las condiciones externas. Entonces, yo creo que visualmente la clorosis férrica puede ayudarte en algo, dependiendo de qué manejo estés haciendo. Claramente, si el ápice no está creciendo, estáis con la punta, o sea, no está el zarcillo, ese es otro indicador de Perón. El largo del internudo también te ayuda. De hecho, debe haber sido una de las primeras técnicas fisiológicas de control del riego, el largo del brote en algún estadio, y el ángulo de la inserción del brote con el cargador. También es un indicador muy antiguo, pero que hoy día te muestra la sintomatología que ya está con estrés. Entonces tú tenés que adelantarte y ser preventiva en eso. Pero yo creo que el seguimiento del suelo es uno de los parámetros, yo creo que más infalible de poder determinar cuándo regar, ¿ya? Y bueno, y toda la tecnología que se asocia a eso, y que puede integrar quizás algún parámetro fisiológico o de planta para poder señalar si es que está bien o mal el riego. Y generalmente yo creo que la mayoría de los productores se da cuenta cuando la planta ya necesita agua, porque el brote lo está viendo. O sea, yo creo que una jerga que ya está asimilada por la mayoría, cuando está ya el ápice de crecimiento tirando, veis los ápices que están doblados al final, y que te está indicando que la planta está en un activo crecimiento. Y generalmente viene y lo marca, y Hernán lo señala ahí, lo marca principalmente los estadios y las aplicaciones de elongación de brote, que algunos utilizan, y que te va marcando al final el crecimiento y la demanda de agua por la planta. Yo creo que eso es lo relevante. Muchas veces, bueno, y los primeros riegos también son bien polémicos, porque el estadio es uno de los estadios donde existe mayor tiempo libre,
¿ya? Porque no, te estás aplicando algunos fitosanitarios que son más eventuales, pero tenéis mucho tiempo, y al final, claro, generalmente cuando estáis, veis todos los días el parrón y estáis ansiosos porque a lo mejor no va creciendo el parrón, pensáis que puede ser agua, pues, y ahí algunos cometen quizás el error de adelantarse un poco o quizás atrasarse en demasiado de cuando aplican el primer riego. Yo creo que frente a esa duda es mejor hacer una caligata y revisarlo. Si el suelo tiene agua, no es necesario regar, ¿ya? O sea, uno riega el suelo, no la planta. Eso, no sé si... Rodrigo Márquez, tu micrófono. Quería saludar a Rodrigo Galvez, que no lo había reconocido ahí, estaba como talibán. Así que saludo a mi tocayo ahí, que somos compañeros de generación. Y está vía Marcela también, así que le aprovecho a saludar también. Oye, yo estaba escuchando atentamente para saber cuál es el estado del arte, de lo que están haciendo en Copiapó, y me alegra saber que han llegado a las mismas conclusiones que nosotros en INEA. Por ejemplo, el riego en receso es algo que es necesario hacer, que nosotros lo recomendamos y lo hacemos por el hecho de que, no obstante, Rodrigo bien explicaba que la extracción de agua ocurre cuando están abiertos los estomas. Alrededor de un 5 a un 15, incluso un 20% del agua se pierde en la temporada por evaporación directa del suelo. Y cuando no hay follaje, el suelo igual se está secando. En los primeros 10 centímetros, en el caso de los suelos arenosos, los primeros 15 centímetros, en las texturas más pesadas, pero ocurre ese secamiento. Y eso nos trae dos complicaciones. Primero, que la conductividad hidráulica del suelo baja. Entonces, después cuando queremos aplicar los primeros riegos de la temporada, vemos que el agua se nos chorrea para todos lados y le cuesta entrar. No sé si han tenido esa experiencia. Entonces, nosotros no queremos que el suelo se seque, para que no disminuya la capacidad de infiltración, la conductividad hidráulica, ¿ya? Y segundo, porque las raíces empiezan a brotar en los lugares en que encuentran las condiciones apropiadas. Y si en la parte más seca la planta tenía ganas de tirar raíces, pero es que no hay agua, no las va a tirar. Y va a hacer una estratificación del crecimiento de raíces y va a dejar la primera capa sin raíces, que es donde muchas veces llegan los nutrientes. Finalmente, otra práctica que hemos visto con bastante éxito, que supongo que allá en Copiapó lo están haciendo por el tema de mantener el bulbo salino relativamente estable, es tratar de mantener los tiempos de riego lo más estables posible. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que buscamos con eso? Nosotros buscamos que el bulbo mojamiento y donde se acumulan las sales esté siempre en la misma zona. Si nosotros bajamos el tiempo de mojamiento en medio de la temporada, las sales van a arremeter a donde está el agua, nosotros se mueven hacia las sales. Y si nosotros agrandamos mucho el bulbo mojamiento, vamos a ver también que el agua va a traer la sal. Entonces, una práctica recomendable es tratar de mantener los tiempos a lo largo de la temporada relativamente estables, o por lo menos fijarse que el bulbo mojamiento esté aceptable. Y últimamente en Vicuña, donde tenemos una parcela experimental con uva de mesa, estamos, dado que el suelo tiene buen drenaje en profundidad, estamos alargando un poco más los tiempos de riego para hacer un drenaje, pero en forma constante. Estamos haciendo una lixiviación en cada evento de riego de la salinidad. Entonces nosotros, en vez de calcular una profundidad de suelo de 80 centímetros de crecimiento de raíces, lo calculamos riegos para 1 metro. Y con eso nosotros estamos llevando la sal en profundidad y por lo menos la primera temporada tuvimos un efecto notorio. En Vicuña nosotros tenemos salinidad de 0,6 decisimen en el agua, lo cual no es mucho, pero es equivalente a lo que hay en el Valle del Huasco, y dependiendo si regan con agua de río o agua de pozo, podría ser también Copiapó. Así que, más que todo, mostrarme en acuerdo con lo que dice mi colega y compañero de escuela también. ¿Ya? Hernán, Rodrigo. Sí, Rodrigo, mira, nosotros también, como experiencia también, claro, efectivamente todos nuestros riegos
aprovechamos eso, o sea, damos solamente los riegos invernales que yo le llamo, son todos riegos largos y distanciados, y a medida que vamos entrando, digamos, de flor en adelante, no se pierde esa práctica, a pesar de los suelos, que hay suelos que los tienen que regar todos los días, igual por lo menos una vez a la semana se le da una fracción de lavado, o sea, se le da un riego largo una vez a la semana cuando el sistema te lo permite, pero es una práctica, obviamente no perder nunca esa práctica para poder desplazar la sal. Claro. Y también es relevante eso, tener la condición de suelo que te permita hacer este movimiento, que muchas veces hay estratas que al final generan que el movimiento de agua en el perfil sea más lento. Efectivamente empieza a escurrir el agua en superficie, entonces esa agua que le entra al perfil de suelo no es efectiva para hacer el lavado, entonces es preferible, si uno está haciendo esos riegos de lavado, detener el riego y volver cuando lo permite. Mientras la conductividad hidráulica, como señalaba Rodrigo, sea alta, el movimiento de agua dentro del perfil de suelo va a ser mucho más fácil y aparte de arrastrar todas estas sales que están en la solución suelo. Y también, bueno, dentro de ese mismo análisis que decía Rodrigo, bueno, los parronales sufren, yo creo que hasta flor, o un poquito antes de flor, esta evaporación directa desde el suelo, porque no se cubren los parronales, y hay mucha exposición, sobre todo lo que está en la ladera, y se secan los primeros 15-30 centímetros, y al final eso es lo que va marcando los primeros riegos. Ahí es que uno generalmente como técnico recomienda ojalá tener un mulch orgánico asociado a los restos de poda. Yo sé que es una labor que quizás puede ser costosa, picar sarmiento y arrastrarlo a la media plantación en el invierno, o porque hoy día tienen hay plagas que son el escolito y de repente lo recomiendan retirar del parronal. Ahí yo me declaro incompetente con esas temáticas, pero sin duda que cualquier mulch orgánico, particularmente que te genere o que te ayude a cubrir esa zona superficial del suelo, te va a permitir generar una mejor condición en esos primeros, o disminuir principalmente la evaporación y generar esta mejor condición de humedad en los primeros horizontes del suelo. Aquí yo no sé si no lo hemos realizado, en algunos casos se pone la materia orgánica sobre la vida, pero hay que darle mucho tiempo a hacer esa labor. Lo otro también, volviendo al tema de la efectividad del riego, es conocer cómo está el suelo. Hoy día es muy común ver en los parronales, particularmente en aquellos que tienen suelos que tienen un porcentaje importante de arcilla, como la práctica del parronal es muy intensiva, la labor del verde, poda, realmente entran a hacer las labores con el suelo húmedo, ¿ya? Entonces ellos principalmente pisotean la zona de la hilera y van generando compactaciones. Entonces eso es súper relevante y al final va cambiando la velocidad de filtración y al final genera que el riego termina siendo un riego por taza conducido por goteo, y ahí empiezan a afectar las eficiencias de aplicación, etcétera, que hay que considerarlo, ¿ya? Solo tener claro que agua que no entra al perfil de suelo en la zona radical no sirve, al final es perder esa agua. Sí, efectivamente, nosotros en Vicuña, el año pasado, producto de lo que señala Rodrigo Galvez, hicimos un rompimiento del suelo compactado por ambos lados de la zona de raíces y favorecimos mucho la infiltración del agua y mejoraron otras condiciones como la aireación. Entonces, generalmente no la medimos porque la medición es complicada, pero la aireación del suelo es muy relevante para el crecimiento de las raíces y cómo se defiende la planta incluso de ciertas enfermedades, ya por los mecanismos que tiene. Y lo otro que quería hacer la consulta yo, ya que estamos acá, si ustedes han tenido la experiencia de evaluar en forma satelital cómo está la uniformidad de los periodos. No les digo que hagan un seguimiento, pero ¿han observado el parrón en forma satelital para ver cómo va la brotación
y si les ha servido de herramienta para tomar alguna decisión. Es una consulta que les hago. Dado que tenemos la plataforma Plus nosotros en INE, que siempre... Mira, nosotros no hemos hecho esas mediciones satelitales, pero Rodrigo Susaeta, no sé si habrá llegado, se habrá conectado, él dijo y manifestó que ellos contrataban el servicio, ¿ya? Privado para generar este seguimiento. Y generalmente, o sea, la sesión anterior lo conversábamos y llegamos a la conclusión de un poco lo que te conversaba Nelson al principio. Hoy día existe mucha desuniformidad en la descarga de los emisores, muy baja eficiencia de aplicación en los riegos, entonces yo creo que la tarea encomendada en esta primera etapa es generar esa nivelación de los equipos y posteriormente, sin duda, hacer toda la tecnología utilizarla a nuestro favor. Particularmente Rodrigo Susaeta, él comentó que sí iban a utilizar esta temporada el seguimiento que mencionas tú, Rodrigo, y entiendo que Otra Agrícola igual está haciendo lo mismo. ¿Ya? No sé, aquí Hernán, no sé si no lo estamos haciendo acá, y nosotros como universidad acá en el Valle tampoco lo hemos implementado. Son solo seguimientos más intraprediales, más de tecnología más micro que macro. Bueno, los invitamos a meterse a la plataforma porque es gratuita para usuarios y no pierden nada con acceder ya a la plataforma Plus. Y después, claro, pueden contratar un servicio si les acomoda, pero por lo menos para visualizar cómo está el campo, a nosotros nos ha resultado una herramienta muy útil el utilizar esta imágenes satelitales y otras tecnologías para ver dónde intervenir, cuáles parrones están con desuniformidad y quizá, y no vamos a saber satelitalmente por qué ocurre la uniformidad, pero una vez que ya la tenemos en mente, nosotros podemos decir, esto es riego, esto es suelo, esto es que los emisores están tapados, o efectivamente aquí tenemos un ascenso de nivel freático que nos está cambiando la condición. Es una herramienta para evaluar la uniformidad y se puede hacer en distintas épocas, se puede hacer en rotación, que quizás ahí ustedes podrían determinar lo que señalaba Rodrigo, que se desuniformaba porque partía el suelo muy seco, ¿no es cierto? O más adelante ver temas nutricionales. Es una herramienta que dado que es gratis para ustedes, yo creo que no pierden nada con probarla, por lo menos. No es más complicado que meterse al Google Maps, ya, a todo esto. Nelson. Oye, ¿cuál estábamos avanzando siguiendo el estado fenológico y el riego? ¿Qué otros momentos son de relevancia en que se juega la producción, en que se juega el volumen y la calidad siguiendo el riego, digamos, y siguiendo los síntomas que puede presentar el parrón? O sea, el tema de dónde te jugáis la carta ya empieza desde cuaje en adelante, ahí ya no le puedes fallar al agua, pero eso también va acompañado con otras cosas que obviamente que lo vamos a ver más adelante, pero ahí va acompañado con todo el tema nutricional, aplicaciones, digamos, de cómo se va comportando el parrón, que el fósforo, que el potasio, etcétera, etcétera. Pero ahí ya no puedes fallar el agua, ahí ya tienes que establecer bien tu frecuencia de riego, y conocer el suelo, cuánto es lo que necesita para que el suelo esté sobre la capacidad de campo. Y qué es lo que necesitáis en ese minuto, que es el engorde, y de ahí para adelante ya te estás jugando la temporada. O sea, te falla ahí, tienes una falla en el riego y te puede perjudicar harto. O sea, te deja un parrón que estás llenando en ese minuto y no tienes el agua, ya te va a influir pues, al final de la temporada. Yo creo que, bueno, un gran tema es el definir los momentos clave. Sin duda todos lo tienen claro cuáles son los momentos de máxima demanda, pero hay semanas desde que nos pasamos de, no sé, por poner un número de 10 milímetros a la semana a 30 milímetros a la semana, ¿ya? Entonces, ese pino necesariamente hay que ir monitoreándolo, dependiendo de cada condición. Y ahí es donde hay que estar atento al cambiar la programación del riego y un poco conocer el suelo. Yo creo que esa es la clave. O sea, si tú tenías un suelo que está
que estáis reponiéndolo a un porcentaje, no sé, de desecación del 10, 20, 30%, dependiendo de cada condición, sin duda que te da margen para poder responder rápido a esa condición. Yo creo que los puntos clave aquí, y un poco lo que hemos medido con sensores en plantas, están dados, bueno, a partir de los brotes de 25 centímetros, 20, dependiendo de la variedad y de la uniformidad de la distribución de los brotes, y claramente el número de cargadores, de yema, perdón, y el porcentaje de rotación, está dado las primeras extracciones de los 15, 20, 25 centímetros. Después empieza a crecer linealmente la demanda, en conjunto como va aumentando también la demanda evapotranspiratoria del ambiente, y llegamos a un pic que está dado, o primera curva, que está dado en el estado geológico de relación cuaja, más tirado para cuaja, y ahí empieza una demanda sostenida y que calza con el cierre del parronal, pues al final la demanda está dada por la cantidad de hojas que tiene el parrón, y eso es lo que te va a generar la transpiración del cultivo. Y esos son los momentos clave, pues. Esos son los momentos clave de terminar. Ojalá tener un estanque siempre lleno, porque una vez que ya la planta empieza con la extracción, es difícil, si uno pierde la conductividad hidráulica del suelo, es difícil volver a reponerla. Ya el parrón ya nos lleva adelantado el camino, entonces ahí es donde la reacción va a ser tardía y sin duda se van a perder los milímetros que uno espera de calibre y terminar bien con la fruta. Yo creo que eso es clave. Aparte que a medida que vais bajando el contenido del suelo, tiene que ir aumentando la concentración de sal en el perfil, entonces vais generando dos efectos que a la larga van unidos y que te puede generar y te puede dar un costo productivo o un costo de desfiguración del parronal. Entonces, por eso es atento a estar en esos estados fenológicos y claro, y ojo también, el exceso de agua se manifiesta igual que el déficit. Entonces, hay que ser muy fino. En suelos donde tienen textura gruesa, donde hay un buen drenaje interno al suelo, difícilmente va a llegar quizás a llegar a una saturación permanente, pero en suelos que en Copiapó existe y en el Valle del Huasco también existen, donde hay muy estratificado, donde hay estructuras laminares, donde hay un porcentaje importante de arcilla y limo, el contenido de agua es muy alto y el porcentaje de aire que está en el perfil es muy bajo, entonces se genera un estrés asociado por anoxia y claramente el flux de raíces que debería generarse no se genera y se atrasan 3-4 días que al final te van costando esa expresión de parronal. Y como aquí son muy cortos los estadios fenológicos, no podemos permitirnos tener 2, 3 o 4 días con la fábrica barata, pues, se nos va la producción de las manos. Eso es lo que yo puedo aportar. Y el exceso ¿tiene alguna manifestación clara en el parrón? ¿Se refleja o no? Y obviamente, o sea, un exceso de agua se refleja inmediatamente, el parrón se empieza a chantar, bueno, los que somos parroneros saben que se empieza a oscurecer las hojas, tú mismo le estás provocando un estrés y le puedes provocar un estrés de cualquiera de las dos formas. Y eso son 3-4 días, porque lo puedes saber, sobre todo pasa mucho con los suelos pesados, que en los suelos pesados es muy fácil equivocarse. Muchas veces pecamos en adelantarnos, pero el jugar ese adelantamiento nos provoca eso, le provocamos un estrés potente a la planta se te chanta inmediatamente, y sacar a esa planta de ese suelo, de ese estrés que tú mismo le provocaste, es complicado. En los suelos más livianos es difícil equivocarte, te presenta síntomas, pero es fácil sacarlo. Pero en los suelos pesados es muy complicado, y obviamente te va a manifestar inmediatamente la planta, o sea, se te va a pegar un chantazo, pero al tiro. Se chantan los ápices de crecimiento, se empiezan a coronar las hojas, o sea, el parrón lo manifiesta al tiro. Pierde la vida la hoja. En algunos casos se pone amarillo, hay closis férrica. Además, ¿Sabes cuando yo lo he visto, y principalmente en estos suelos que son bien pesados, con poco porcentaje de macroporo que permita tener mayor aireación, cuando empezamos a hacer la labor en verde, particularmente la variedad que reclós, que algunos generan mucho de brota, ¿ya? Para ajustar la carga. Entonces,
claramente le estáis sacando toda o cuando uno hace despeje de hoja, etcétera, claramente tu demanda va a bajar, ¿ya? A lo mejor un par de días porque le estáis quitando la hoja. Entonces tú seguís con ese riego muy, muy violento y está medido con sensores de suelo donde el suelo y la planta vuelve a activarse, no sé, 3, 4 días después, ¿ya? En esta condición particular de suelo. Con esto no quiere decir que tenéis que reducirle quizás los milímetros, o sea, sí tenéis que reducirle, pero tenéis que estar súper atento a esa jugada. Muchas veces los rebrotes son muy violentos y que hay no sé, le quitáis un tercio del área foliar y claramente la demanda va a disminuir, ¿ya? Entonces ahí tenéis que estar atento a esa condición y que claramente al generar esta desbrota también genera un estrés parcial de la planta porque le estáis quitando parte de órganos. Entonces, si le metí otro estrés que es más violento, que puede ser un exceso de agua, puede que a lo mejor la planta le cueste un par de días para poder reactivarse. Y esos son los momentos que hay que estar muy, muy atento, porque no podéis darte ese lujo. No podéis darte ese lujo de permitirte que se genere algún estrés. Ahora, y eso calza, y esto vamos a conversarlo quizás en 2 o 3 sesiones más, va calzando quizás con las concentraciones de fertilizante que se está aplicando en el riego, que muchas veces son muy violentas y que la conductividad eléctrica de la solución fertilizante es súper alta, entonces va generando distintos estreses. Entonces ahí te va pasando la cuenta. Y eso está establecido. Bueno, un poco lo que uno trata de hacer es ser bien preciso. Yo sé que en campos más grandes es complejo llevar este timing, pero ahí es donde quizás hay que apoyarse con herramientas tecnológicas y un poco puede ser también lo que mencionó Rodrigo, en conjunto con mediciones que son intrapediales. Claro, importante que son tecnologías combinadas, ¿cierto, Rodrigo? No pretendemos que se utilicen cada una por separada ignorando las otras, sino que tienen que ser combinadas para una correcta interpretación. Es lo único que funciona. Las tecnologías satelitales por sí solo tampoco son la solución. Y el problema de los análisis de suelo es que, claro, son más lentos, sobre todo, y no tenemos una disponibilidad infinita de sensores de suelo. Entonces tenemos que saber dónde localizarlo y estas técnicas se combinan para nosotros hacer una decisión un poquito más racional de dónde queremos monitorear el suelo y ver qué problema está ocurriendo ahí. Es súper interesante el resultado que se obtiene cuando se combinan todas estas técnicas, no solo se ocupan por separado. Son ayudas, son alertas que te van apoyando a la gestión, en definitiva. Claro. Oye, quería llevarlo a otro estado fenológico, el de pre-cosecha y cosecha y el efecto que tiene el riego en la condición y en la calidad, en el viaje. ¿Hay alguna relación que ustedes puedan plantear de riego y esa condición? Yo creo que sí, esto es un poco el pensamiento que tengo yo. Otras opiniones, un poco lo que yo he visto. Sin duda, hay distintas herramientas que se utilizan. La más común va a depender de qué es lo que he visto yo. Yo he visto que algunos llegamos a Envero, a Blande, y trabajan en umbral de riego, ¿ya? Y eso es explicado principalmente por una reducción del K sub C, que es lo que dicen, ¿ya? Voy a explicarles después detalladamente cada una, lo que yo creo. Después otros mantienen el riego tal cual, y cuando llegan al calibre deseado, le cortan la llave, ya pensando en darle la madurez. Y otros terminan hasta la muerte con el programa de riego, ¿ya? Por secula en seculorum, aunque tengamos el exceso de agua ahí, le siguen poniendo. ¿Qué creo yo? Yo creo que sí tiene una incidencia súper violenta. ¿Ya? Va a depender particularmente de algunas variedades, algunos portainjertos y algunas condiciones particulares del suelo. ¿Ya? Tiene mucho que ver ahí. Yo creo que sin duda hay un momento donde la demanda empieza a disminuir. Eso no lo digo yo, está medido. Y está necesariamente determinado porque, y particularmente, aquí nosotros hemos medido que creo que desde Ablande hasta cosecha, la demanda medida con sensores en planta es la máxima, y cuando ya empieza la madurez fisiológica del cultivo empieza a disminuir, ¿ya?
hay distintas, bueno, uno puede irse a la literatura científica y ver un poquito la idea y ver la asignación de carbono, etcétera. Y un poco que la planta quizás no necesita la gran cantidad de azúcar para poder terminar la fruta, entonces puede que baje la demanda. Pero si tú le pegas un estrés muy violento en esa condición a la planta, en un suelo que tiene muy baja retención de humedad, claro, quizás lográis terminar la fruta, pero termináis la fruta por deshidratación, no porque el azúcar se genere y entre los racimos o se desencadenan toda esta madurez natural de la fruta y logre el grado Brix necesario. Tampoco el exceso de agua te va a hacer ganar el par de calibre que estés buscando, porque puede generar el efecto también el mismo de este hídrico, con lo cual tampoco llega a madurez de cosecha. Lo que yo recomiendo y lo que hacemos nosotros, bueno, y aquí en Tuta también se hace, es le bajamos el umbral de riego, más o menos le bajamos 10 puntos al suelo, más o menos, y eso va generando una mejor condición. Al final jugáis con la desecación del suelo. Eso se hace principalmente en los suelos más pesados. En los suelos un poquito más livianos se mantiene hasta el final por una condición particular del suelo, donde la capacidad de erosión es muy baja. Y eso andaba bien, pues un poco buscando la estrategia, y esto fisiológicamente, de bajarle el potencial hídrico a la planta, cosa de que cuando se enfrenta a la condición esta estresante de la demanda altísima, de déficit de presión de vapor, que es la demanda, que están en 6 o sobre 6 kilopascales, que estamos hablando de temperaturas sobre 33 grados y bajo 8% de humedad relativa, que la capacidad de secar el ambiente, la atmósfera de cualquier cuerpo es gigantesca, entonces un poco darle esa bajada de potencial para poder, quizás, entre comillas, darle una mejor condición a este golpe que se encuentra en la fruta cuando la cortáis del parronal. Yo creo que esa estrategia ha funcionado, pero netamente va a depender de lo que tú vas monitoreando. Sin duda tiene una injerencia directa en terminar la fruta, ¿ya? Me ha tocado ver que, bueno, y muchas veces también se coinciden algunas variedades que el exceso de agua manifiesta a veces palo negro, quizás no está directamente relacionado con el exceso de agua, pero sí se desencadena secundariamente. Entonces eso es clave, ¿ya? Mi postura es esa, mi postura es bajarle un poco el umbral de riego al suelo, tampoco mucho en aquellos suelos complejos, cosa de bajar un poquito el potencial no estresando a la planta, no es la idea. Y eso se está dando más o menos cuando ya estás llegando al calibre comercial esperado y te lo van manifestando la planta. Y ahí poder jugar con ese umbral para terminar dar una mejor terminación a la fruta, ¿ya? Pero es bien particular y bien preciso, y va a depender también del potencial que estén usando y la variedad, ¿ya? No es una receta pareja para todos. Yo creo que eso es, pues, y generalmente lo hacemos, por ejemplo, un tema bien puntual, la R15 nos hemos dado cuenta que aquí no podéis bajar el umbral de riego, ¿ya? La capacidad de extracción de agua del suelo es gigantesca, es violenta. Yo creo que es una de las variedades que más va a depender netamente de la densidad de raíces por centímetro cuadrado del suelo, pero debe haber sido una de las variedades nuevas con mayor capacidad de extracción de agua, ¿ya? Es impresionante. Entonces a esa variedad no se le hace esa reducción. No sé qué me dices, Orlando. Sí, o sea, comparto un poco lo mismo. Nosotros también hacemos ese tipo de cosas, o sea, Thompson, y que nos fiesta, o sea, nosotros tenemos Thompson, 200 hectáreas de Thompson en distintos suelos, y efectivamente la calidad entre uno y otro no influye, y solamente se hacen estos manejos. O sea, tengo Thompson en suelos relativamente muy livianos, metidos en las piedras, y seguimos con el umbral de riego hasta el final, y los suelos bajos, digamos, más arcillosos, vamos bajando el 10, hemos llegado hasta el 15% que le hemos bajado, y no nos ha influido en la calidad. Donde bajamos un poquito más, sí, en las variedades, digamos, más tardías, que son las ahí que hay empezado a jugar un poquito más con el tema de los colores, que son las rojas, en este caso Allison y Red Globe. Ahí bajáis un poquito, hemos llegado hasta el 30, inclusive en las Red Globe, porque tenéis que esperar más tiempo en el parrón. Sobre todo cuando, y que es un tema también que muchas veces no se toca, pero que influye mucho, que a la larga tenéis que jugar con estas cuestiones que nosotros lo hemos visto,
son las densidades del parrón, del marco de plantación. O sea, nosotros acá tenemos regló de 1.800 plantas por hectárea y las cosechamos en 2 semanas. Y tengo parrones con 1.200 que las saco en 5. Entonces, va a influir obviamente el tema del agua porque tienen que ir jugando, pues ya tiene fruta lista, ya después empieza a picar con el tema del color, pero claro, influye. Pero como digo, nosotros el manejo es ese. En los suelos pesados hacemos una baja y en los suelos livianos mantenemos hasta el final. Y nos ha dado buen resultado hasta el momento. Rodrigo Márquez, ¿algo sobre eso? Estamos bastante de acuerdo nosotros. No sé cómo estarán ustedes con el tema del balance de cationes en la zona de Copiapó, que es lo que más resulta preocupante a la hora de pre-cosecha. Es por todo sabido y lo voy a mencionar a riesgo de que ya lo hayan conversado en otras reuniones, pero la vida de post cosecha de la vid, de la uva, de exportación, está muy determinada por qué tanto calcio pudo absorber y fijar entre las paredes celulares, ¿no es cierto? Y ese catión en particular, para que ingrese, depende mucho de que se mueva por el agua, pero también del balance de cationes, que dice que tenemos un desbalance, en muchos casos, de magnesio o de sodio incluso. El ingreso de este nutriente es dificultoso y se traduce en que lo que vimos mucho en Huasco, que el agricultor le entrega su producción a la exportadora y se viene a enterar recién al mes que llega a destino que no estaba en condición. Eso la mayoría de las veces es debido a un desbalance nutricional de ese tipo y que nuevamente caemos en lo mismo, está muy relacionado al agua. Entonces, ahí mencionaba nuestro colega que se podía hacer cierto, no dijo estrés, pero dijo cierta restricción de la cantidad de agua que aplicamos. Hay que ser cuidadoso nomás, hay que ser cuidadoso de no reducirla a un nivel que nos venga como un boomerang, ¿no es cierto? Nosotros después nos puede volver en forma negativa esa restricción que le hicimos en ese momento. Pero lo demás, creo que lo que estamos haciendo es básicamente muy similar, excepto que nosotros tenemos condiciones de suelo distintas. Entonces, nuevamente señalar, si no han hecho los análisis de suelo todavía, es todavía momento de hacerlo. Y están para eso los laboratorios de AgroLab, de INEA, hay un laboratorio Copiapó, y no es tan costoso, ¿no? No sé si podría agregar algo más, porque todo está bastante bien expuesto. Gracias. Un poco Nelson, complementando lo que decía Rodrigo, claro, ¿cómo se llama? La restricción hídrica, o sea, es bajar el umbral, en ningún caso es generar estrés hídrico, para generar este efecto que mencionaba Rodrigo. Y sin duda la nutrición es un tema gigantesco, no sé si lo vamos a tocar en esta sesión, pero claramente cuando uno habla de conocer su suelo, no de la parte física no solamente, sino que también de la parte química, particularmente del balance de cationes y otros elementos que son necesarios. Principalmente los valles de Copiapó tienen un porcentaje altísimo de calcio. Bueno, altísimo, no sé si tanto, depende de cada suelo. Pero están cerca del 70% de reducción de calcio, algunos llegan al 80%. El problema pasa que algunos tienen porcentajes de sodio alto y eso manifiesta una deficiencia de magnesio. Porque el potasio está bien y la relación de calcio con magnesio es a la baja debido a que el sodio está ahí metido entre medio del espacio. Hay distintas condiciones, hay otros que están bien balanceados, otros que no, etc. Hay otros suelos que son mucho más pobres desde el punto de vista de la SIC que tienen, pero sí es relevante hacer eso, yo creo que sí es relevante. Y es un tema para conversarlo para largo, porque yo creo que la industria ha abusado del uso desproporcionado de los fertilizantes sin conocer el suelo, ¿ya? Y ahí yo creo que mi opinión es, no sé si alguien estará de acuerdo, pero es súper divergente. Muchas veces pensamos que estamos regando hidroponía y no es tan así, pues. Entonces generamos otros desbalances que va generando un problema.
Y no solamente un desbalance en el suelo, sino que también lo que decían antes, una concentración salina en el agua de riego que es gigantesca. Ayer me tocaba analizar un programa de fertilización y se han llegado a 8 decimal por metro en conductividad del agua de la solución fertilizante. Entonces, frente a esa condición es compleja. Y esto no quiere decir que desde el punto de vista agronómico a lo mejor no esté bien pensado, de que claramente el potasio se extrae a mayor concentración después de ablande, etc. Pero muchas veces cuando uno hace un uso excesivo de concentraciones y sobre todo si no tiene el equipamiento para hacer la aplicación, con esto me estoy refiriendo a que la mayoría inyecta por la succión de la bomba, donde las concentraciones o la cantidad de litros por hora que pasan por inyecciones gigantescas. Entonces, tú perfectamente puedes llegar a salinidades sobre 16 metros, pensando en que científicamente o técnicamente se habla de que la vid tolera 1,5, ya puede llegar a 2,5, quizás con porte inquieto, pero te va a afectar, quizás no te va a matar la planta, pero sí va a tener un estrés, ya que puede ser parcial. Entonces, es un tema para largo, pero yo creo que primero hay que regar bien y después hablar en la fertilización es un mundo, un mundo. Y volver a hacer hincapié en esto, yo creo que en Copiapó hay muy buenos técnicos, se hace muy buena labor agrícola, yo creo que dominan muy bien la labor de la uva, pero muchas veces tenemos una deficiencia que está asociada a las mantenciones de los equipos de riego, ya sea por mantención o por obsolescencia de los equipos, y va perdiendo su eficiencia. Entonces, podéis tener muy claro el concepto, pero si tu equipo no te acompaña, si tu desuniformidad de distribución de los goteros no es la adecuada, al final estamos hablando de cosas que son menos importantes que el fondo. Un poco, bueno, lo conversamos en la sesión anterior y un poco para contar a los que están participando en la sesión anterior, de que claramente primero hay que armar los bizcochos de la torta y después ponerle los aderezos. Pues. Si el bizcocho es malo, no se va a comer nada de la torta. Pues. Entonces, yo creo que eso es relevante. Yo creo que es relevante a la hora de. Puedes tener un producto muy bueno, no sé, que tenga este calcio ligado y que le mejore la condición de estructura en términos de fruta, pero si tu sistema de riego no te acompaña, si tus tasas de inyecciones no son las adecuadas, si no lográis la disolución necesaria, si no aplicáis como corresponde o con la uniformidad dentro del huerto, bueno, ¿qué queréis que te diga? Pues al final mejor no aplicarlo. ¿Ya? Esa yo creo que es la postura. Claro, por regla general, cuando nosotros hacemos inyecciones de fertilizantes, buscamos la inyección lo más largo posible dentro del tiempo de riego. Al contrario de lo que a veces me ha tocado ver en campo, que los agricultores tratan de inyectar de la forma más rápida, en 5, en 15 minutos, es todo lo contrario. Uno quiere inyectar en el mayor tiempo posible. Si uno tiene un tiempo de riego de 3 horas y media, 4 horas, bueno, puede empezar inyectando el fertilizante desde el minuto cero a todo esto. Lo importante es que el tiempo final se deje un tiempo, se inyecte solo agua para que el fertilizante avance. De esa forma, haciendo las inyecciones más largas, nosotros hemos notado un aumento de la uniformidad de aplicación de en torno a un 150%, algo por ahí. Si no se hacen inyecciones lentas de fertilizantes, generalmente lo que tenemos, y es muy fácil de verlo en los campos cuando se hacen estas inyecciones, es que las plantas de las colas, de las colas más alejadas de la submatriz, tienen los mayores problemas nutricionales. Eso se puede evitar con inyecciones lo más lentas posible. Y bueno, ahí caemos en el tema de que necesitamos a alguien que está ahí pendiente todo el rato, que el sistema de riego tiene que haber sido bien diseñado para que cosas, si se nos queda prendido el sistema de inyección, no empiece a pasar aire. Entonces, yo creo que eso es algo muy interesante que me contaba Nelson que iban a resolver a través del subsidio de mejora del sistema de riego de la CNR, que el sistema de fertirrigación en muchos casos no acompaña las labores que nosotros necesitamos. Entonces, hay que meterle mano a eso. Sin duda, bueno, yo comparto la opinión de Rodrigo y bueno, las recomendaciones, un poco que yo hago también van en esa misma línea, ojalá inyecciones de 4 litros por minuto, 8 litros por minuto, que sea lo más disuelto. Entonces, muchas veces cuando la recomendación
no conversa con esa tasa de inyección, al final se va complicando la labor. ¿Ya? Yo creo que por ahí va. Y un poco, bueno, yo creo que todos los que están ahí saben que, y ven diferencias cuando toman análisis foliar, y no ven diferencias, ven patrones con deficiencia, siendo que le han aplicado, no sé, una tonelada de fertilizante. Quizás puede estar asociado por una condición de suelo, pero sin duda que la eficiencia de la ejecución del fertilizante es un mundo, y que se puede mejorar. Perfecto. Oye, quería llevarlos al otro tema que quedó planteado del comité anterior, y que tenía que ver con cómo solucionar, para el caso de Copiapó, y yo creo que en Huasco también se debe dar, la diversidad de suelos en un mismo parrón, y cómo homogeneizar ese suelo. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Yo creo, bueno, no sé si homogenizar el suelo, yo creo que se tiene que formar de nuevo, pero sí disminuir y ser más preciso. Yo creo que en Chile en general tenemos suelos bien diversos por un tema de formación y de cómo está distribuida nuestra geografía. Pero es un tema gigantesco. Yo creo que hay que partir primero, bueno, ya está todo plantado, pero sin duda que un estudio hidrológico es la clave antes de hacer cualquier plantación, cosa de poder, ojalá, tener la mayor referencia del tipo de suelo que tenemos para poder, ojalá, anexarle al sistema de riego a cada sector. Bueno, tampoco se puede uniformizar tanto, pero sí tratar de buscar esa condición, conocer todo el suelo y después montar el sistema de riego. Luego de ello, claramente hay que tratar de uniformizarlo de alguna forma. Yo creo que fácilmente, bueno, más que fácilmente, sin duda para mi juicio, hay que, aparte de diseñar el sistema como corresponde, quizás hacer enmiendas asociadas a materia orgánica, que te puede ayudar a mejorar la condición del suelo. Va a depender de qué suelo estés tratando, y tratar en algunas medidas lo que yo he recomendado, sin afectar teniendo claro si hace intervención del sistema de riego no afectar los parámetros hidráulicos. En algunos casos poner doble línea para mejorar el bulbo de mojamiento en los suelos que tenemos un suelo que es quizás franco arcilloso y tenemos un ojo que es arenoso, cosa de poder distribuir de mejor forma el riego, pensando en que la masa es un suelo más medio fino, aportándole materia orgánica, aumentar la capacidad de retención de suelo, etc. Si al revés es más difícil, algunos empiezan a poner y se llenan de llaves de espigas en las líneas, que se vuelven locos al final los encargados de riego, pero sin duda yo creo que mejorando la condición biológica del suelo, aumentando la materia orgánica, puede ayudarte a resolver en ambos caminos el problema, y claramente interviniendo en alguna medida el sistema de riego sin afectar los parámetros hidráulicos y claramente sin afectar el balance hídrico. Yo creo que ese es un camino en la práctica que los campos realizan. Algunos van desacoplando válvulas en la medida que el sistema lo permita, otros que tienen subsectores que le pegan el doble del agua, van agarrando válvulas y dan un riego, van aplicando fertilización de desmanche o fertilizaciones extra con estos riegos extra, y eso va al final uniformizando, pero sí eso dificulta la operación, porque al final te va a ir comiendo tiempo de jornada de riego en tratar de nivelar el campo. Yo creo que eso es difícil de resolverlo, pero yo creo que esos han sido los caminos que yo veo. No sé, quizás te puede aportar más del punto de vista productivo. O sea, los caminos, no hay mucho más que agregar de lo que dijo Rodrigo, o sea, se hacen esas prácticas. Tú cuando diseñas un sector de riego o vas a plantar un cuartel A, ese cuartel tiene distintos suelos, y efectivamente te vas a la masa, o sea, el diseño lo haces de acuerdo a la masa, y el resto después lo vas chequeando, digamos, a medida que va pasando el tiempo. O sea, nosotros tenemos dentro de los cuarteles dobles líneas para afectar estos ojos que dice Rodrigo, hacemos fertilizaciones independientes. Claro, te complica mucho la operación, sin duda,
pero la única forma de tratar de uniformar tu cuartel, de tratar de llegar a lo más óptimo posible, siempre vas a tener un lunar o un sector del mismo cuartel que te va a tener problemas, y al final siempre te vas a atacar, te vas atacando ese problema con estas prácticas, o doble línea, o al revés, si el suelo era liviano y te encontraste con algo pesado, no sé, le colocamos llave y cerramos, o no le damos, si estamos regando todos los días ese sectorcito, digamos, o sea, 10 hileras, 15 hileras, se regan día por medio. Son prácticas, digamos, que va interviniendo, digamos, el cuartel o el sector, que efectivamente la única complicación es la operación, pero la única forma de tratar de uniformarlo, lo más cercano a lo que tú quieres dentro del cuartel. Perfecto. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Nunca es tarde para hacer el estudio agrológico. Incluso si por distintos motivos se tuvo que sectorizar sin este conocimiento, se puede hacer posteriormente para corregir el diseño en la medida de lo posible. Y también señalar que contrario a lo que uno pueda pensar, el estudio SIREN no tiene una escala adecuada para hacer una sectorización, que he visto que muchos agricultores pretenden utilizar ese estudio como base para la sectorización. Ese estudio tiene otro fin, otra escala. Entonces, siempre va a ser necesario contratar al agrónomo especialista en suelo que les haga un estudio correcto allá en Copiapó. No hay otra forma de abordar esta problemática. Lamentablemente, es como ir al médico. Hay que ir con el especialista, con el suelólogo ahí. ¿Ya? Perfecto. Oye, van a ser un cuarto para las 10. Quería Rodrigo Galvez, si nos podías contar un poco de la presentación que hicieron ustedes como GEA hace unos días sobre la relación metros cúbicos de agua y kilo de uva, que hay una cifra ahí bastante interesante que con mucha diferencia entre lo que había catastrado y lo que han ido logrando ustedes. No sé si era verdad. Estamos por ahí. Está cocinado el dato, está cocinado. Para poder vender. No, mira, es un dato que yo creo que le vea. Yo creo que de partida, yo no sé si alguien la verdad yo lo planteé en el primer comité, parece. Sí, en el primer comité algo dijiste, pero sería ideal, bueno, y aquí una está cifra. El ENDAM me puede dejar en evidencia que si es mentira o no, pero a mí o sea, siempre tratando de poder ponerle número al riego, más allá de la práctica, sino que de la gestión misma, desde el consumo, cuánto te cuesta un metro cúbico, hasta saber cuántos kilos se sacó en ese sector de riego por metro cúbico utilizado, ¿ya? Yo creo que eso fallaba el cuento, ¿ya? Yo siempre rayo la papa aquí y digo que ojalá que los centros de costos estén asociados al sector de riego, ya, porque es la mínima unidad de manejo. Yo sé que a lo mejor no es factible en algunas condiciones, pero sería lo ideal. Desde el punto de vista de la eficiencia del agua de riego en metros cúbicos por kilos producidos, eso se logra siguiendo todo un poco lo que escribió Julio, ¿ya? En su presentación, que es siguiendo la raíz del problema, de partida, conociendo el suelo, número 1. Número 2, teniendo el sistema de riego operando con eficiencia al tope. ¿Ya? Lamentablemente, este verano nos tocó como universidad hacer un levantamiento de la uniformidad de distribución de once agrícola, y el promedio de la uniformidad de distribución fue 42%. Solo una estaba en 90, y habían 4 o 5 que estaban con 0, o sea, tenían 4 goteros de los 16 evaluados tapados, sin descarga. Entonces, eso es relevante a la hora de hacer un buen manejo y poder lograr esas cifras. Lo otro es tener que apoyarse necesariamente con monitoreo permanente, ya sea discreto y permanente. ¿Ya? Discreto me refiero a hacer caligatas frecuentemente, aparte de las regulaciones del sistema de riego, de mantener las presiones, etcétera, y el mantenimiento adecuado. Conocer el suelo desde el punto de vista no solo físico, sino también químico, para calcular las fracciones de lavado necesarias, ¿ya? Y para determinar los tiempos de riego necesarios también para poder mojar la zona que queremos. Tener parametrizado también la demanda climática,
Ese es otro parámetro importante de saber, y también tener sensores de lectura continua, ya sea de suelo, y hacer parámetros de medición de condiciones hídricas de la planta. Yo sé que es un dato bien científico el dado ahí, pero yo creo que se puede avanzar mucho en eso. Son datos reales, son datos que no son, y esto nos ayuda también las nuevas variedades, ¿ya? Porque las nuevas variedades yo creo que en alguna presentación que hice, en alguna de ellas dije que el éxito, la sustentabilidad del Valle de Copiapó desde el punto de vista hídrico eran las nuevas variedades, entendiéndose de que son más productivas por metro cúbico de agua utilizado, ¿ya? Entonces al final eso te ayuda un montón, pues. Entonces la nueva variedad, al tener mayor carga con el mismo volumen de agua, claramente vaya a lograr esa eficiencia. Y esta cuestión está netamente una parte del riego y una parte productiva. Entonces, si tenés una cantidad de fruta importante, claramente que ese nivel de agua se te va a dividir por mayor cantidad y va a lograr un mejor indicador. Pero es factible lograrlo en la medida de que tú puedas hacer bien las cosas, pues, partiendo desde cero. Y es un trabajo largo, no un trabajo costoso. Las parras no se secan. Si tú conoces bien el suelo, conoces bien todos los parámetros que estoy mencionando, se logra ese número. No sé si alguien, bueno, Hernán puede apoyarte, pero va por ahí, Nelson. Yo creo que ese es el camino. Entonces, claro, si tenés una desuniformidad del riego, al final tenés que sobreregar, que muchas veces a lo mejor ha pasado eso, porque partiendo de la base que para mí hay un nivel muy alto técnicamente en el valle, en el manejo de la uva. Entonces, claro, al final, como hay deficiencias que no están metidas en el cuento, el agricultor dice, oye, me falta más agua, y le mete más agua, no porque esté mintiendo, sino porque la eficiencia del sistema no es la adecuada. Entonces ahí te estás comiendo esa eficiencia. Eso, bueno, yo en cada empresa que me toca particularmente asistir, trato de implementar estos parámetros que al final te dan un indicador de que en verdad se esté usando bien el agua. No sé si haya pasado en el futuro, pero perfectamente te puede indicar, oye, sabéis que el cuartel 7 te está comiendo más agua y tenemos poca agua, saquémoslo del mapa. O sea, si hay que reducir superficie por agua, yo creo que ese es el parámetro para determinarlo, más allá que obviamente que sea rentable desde el punto de vista de su comercialización, etcétera. Pero sí es un indicador importante. Tarde o temprano va a pasar a ser también un parámetro de comercialización. Asociado sin duda que sí, pues, así como la huella de carbono, etcétera. No sé qué opináis, Hernán. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros ya lo hemos practicado, o sea, hemos sacado cuarteles en definitiva que por todo este tipo de hacer el análisis no nos está dando y fuera. Y apunta allá. O sea, hoy día hay que alinear, ojalá estén todos los astros alineados para que el negocio siga existiendo, ¿no? Un detalle, Nelson, mira, y me han llamado algunas agrícolas para que vaya a verlos necesariamente porque el costo de energía asociado a su sistema de riego es un tema súper gravitante, que antiguamente, hace 3, 4 años atrás, no era tema. O sea, pagaban las horas puntas que valiera porque la fruta se comercializaba, porque hoy día no es capaz. Entonces, al final, tenéis que intervenir en el diseño de riego, que muchas veces fue pensado bien y fue mal ejecutado. Entonces, eso es relevante, Es importante tener ese catastro. Bueno, aquí se han hecho hartas mejoras pensando en eso. Se tiene bien al callo cuánto es el costo del metro cúbico por sector de riego y cuánto es la eficiencia del uso del agua de riego por cada sector. Aquí se ha tratado de hacer esa pega. Y es la idea, pues es la idea de tener todo parametrizado para tener una realidad de esto. Tener un número. Perfecto. Sí, por nuestra parte estamos trabajando en una ficha técnico-económica y por supuesto en la parte de los costos de riego esperamos que esté contemplada y podamos poder hacer un análisis del efecto que tiene. Yo creo que Nelson, bueno, costo. Y la otra línea que estamos viendo el tema de energía a través del Ministerio de Energía y cómo bajamos recursos
recursos a los productores asociados al riego. Yo creo que ahí hay otra línea que como PTI estamos empezando a trabajar también. Yo siempre, Nelson, pregunto, o sea, cuando tú vas a un campo, todos saben la producción, tienen clarito cuánto dio el corte, cuánto quedó para descarte, etcétera. Eso está clarito. Ahora, no todos te la dan y te la entregan fácilmente, se entiende el motivo, pero está el dato. Pero si tú vas a un agrícola y le preguntas, oye, ¿cuánta agua usaste? Claro, yo creo que van a sacarlo, pero no lo tienen ahí. Van a sacarlo quizás por el tiempo de riego ejecutado, pero eso no refleja que el volumen de agua sea el mismo que el tiempo esperado, ¿ya? Entonces yo creo que es necesario. Yo no sé si todos tienen caudalímetros que pueden permitir o determinar el volumen de agua que está pasando a cada sector de riego. Nosotros como técnicos indicamos el tiempo de riego asociado a la descarga del sistema y a la demanda, etcétera, y lo llevamos a tiempo para hacerlo más simple, pero nosotros estamos pensando en el fondo que entre un volumen de agua a ese cuartel o a ese sector de riego para que se logre balancear el balance hídrico, valga la redundancia, y lograr el objetivo final. Pues, pero yo no sé si todos tienen implementado un caudalímetro que en definitiva te está indicando realmente el flujo que está pasando a cada sector de riego. Sí. Oye, en pos de la hora, que ya estamos cerca de las 10, no sé si hay preguntas de parte de los asistentes, si hay alguna pregunta que quieran desarrollar, o empezamos a ver el tema de la próxima semana. Estamos lateando porque cada día hay menos personas. Trabajando las estrellas, ¿no? Pero vamos a tener que ver la conexión sobre todo los de Huasco, que la primera sesión fue re interesante, la visión desde allá, tienen otra agua, otras la idea es que sea con alta participación para poder ver las distintas realidades. La semana pasada fue más un pimponeo entre Hernán y Rodrigo Susaeta, que tenían una mirada bien similar. Claro. Así que si hay consulta, abierto ahora a poder, si quieren alguien realizar alguna consulta, o definimos Rodrigo, Hernán y Rodrigo Márquez, que se ha ido integrando, si hay algún tema que quisieran desarrollar la próxima semana. Nelson. Bueno, en lo personal yo agradezco la invitación a nombre de INEA para exponer lo que estamos haciendo y me alegra ver que en el Copiapó sigue habiendo un grupo de profesionales que está interesado en mejorar la situación. En este momento yo prefiero sumarme como en estas condiciones, sumándome a lo que ustedes propongan y yo a poco incorporándome y después invitar a otros profesionales magistas que nosotros podríamos aportar, pero por ahora en lo personal me gustaría ir integrándome a poco al tema que ustedes pongan sobre la palestra. Perfecto. Rodrigo, Hernán. ¿Alguien te estaba hablando, Nelson? Hernán, ¿Quién te habló? está pidiendo la palabra. Ya. Por favor. ¿Quién estaba? Hernán con... No, ahí sí. sí. Lo que pasa es que Ahí está Hernán. Hernán es que se escucha abajo, por eso que no... Se escucha abajo, ¿Muy con bajo? bajo volumen. Sí. A ver, espérame un ratito. No, ahí se escucha bien, pero quizás que se hable más fuerte. ¿Sí? Sí. No, sí era, pero justo coincidió que estaban terminando, lo que pasa es que me tenía que retirar a una reunión y era para saludarlo y de alguna manera también felicitarlos por la instancia. Me parece una muy buena instancia para compartir conocimientos, sobre todo de gente que experta y con conocimiento del territorio. Y bueno, instarlos a continuar en ello y bueno, y además de saludar desde Corfo. Y bueno, yo creo que el propósito de estas reuniones es precisamente eso, compartir conocimiento de manera de poder ir mejorando y finalmente todo en pos de mejorar productividad de uva, ¿ya? Era eso solamente, sí, y justo coincidió con que se iban a cerrar, pero me tengo que ir a otra reunión lamentablemente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, Hernán. Chao. ¿Algún tema para la próxima semana o nos ponemos de acuerdo antes de partir la próxima?
Yo creo que es mejor, pues. Yo creo que mejor, pues. Lo que sí tenemos que definir el día para que estemos todos. ¿Les parece que, bueno, dejémoslo abierto entre el jueves y el viernes de la próxima? No, Nelson, por mí no hay problema. tiene que ser el viernes porque el jueves tenemos comité ejecutivo. Ah, ya, En entonces... este horario. O entonces bien si es dejémoslo el temprano, viernes. podría ser jueves temprano igual a las 8:30. Yo no sé qué horario es mejor para la audiencia. No sé si en la mañana temprano o Humberto, más Carlos, tarde. O ¿quién más más tarde. está Andraus por ahí también? Quizás en esta temporada, en esta Hace época frío en la no. mañana. Ah, Hace frío a las 8:30. Pero los días viernes a las 9 de la mañana había funcionado bien las sesiones Sí. anteriores, con buen público, más de 22 personas. Sí, no, yo no tengo problema en jueves o viernes. Y en la mañana Vean nomás. es buen horario, la mañana. ya. ¿Les parece el próximo viernes a las 9? Sí, Yo no sí. puedo el viernes, yo no puedo el viernes, ¿no? Ya, volvemos entonces al jueves entonces. murió la Jueves reunión. Murió la reunión. a las 9 para que Humberto no pase frío. No, a ver, espérate, déjenme verlo. Déjame verlo, viernes, jueves. Ah, sí, el jueves 13. Tiene que ser sí a las 8:30, que a las 10 está el comité. Correcto, Ya, jueves 8:30. 8:30. Sí, 8:30, ¿está bien? Y vamos Yo- avanzando con el tema durante la semana. Y, Yo me despido, tengo otra reunión, pero Ya. quedo atento a lo que definan. Adiós. Ya, Chau. súper. Gracias, Gracias. Rodrigo. Ya, perfecto. Oye, contarles que el 12, el miércoles 12, vamos a tener a las 8:30, vamos a empezar a trabajar en una metodología similar con System Approach. Así que sería la primera sesión de ese tema, para construir también conversación e información. Así que nos vemos mañana. ¿Qué tenemos, Carolina? Mañana Nuevas la variedades. sesión de nuevas variedades. Nueva variedad a las 7:30. Sí, les envío información por correo, la agendé igual. Ya, Ujú. perfecto. Alternativo Súper. para nosotros. Te agradece entonces. Y la próxima semana el compromiso ahí, Carolina, tratar de reactivar a Rodrigo, a Manuel, a Oscar. ¿Ya? Por favor. Vamos. Muchas gracias. Bien, Agradezco. pues, muy bien. Chao, gracias. Hola a todos, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias.